Buenos días. Bueno, ese nombre es la versión en australiano, pero en español se llama dispersos y aislados para bien, no pero bien. Dispersos y aislados para bien. Y me estoy refiriendo evidentemente a la iglesia de Jesucristo, eh, y de ahí se derivan las diferentes congregaciones que tienen este credo cristiano. Y de ahí pues se derivan pues las denominaciones y una serie de cosas, pero en realidad está hablando de solamente, independientemente de la denominación, está hablando de aquellos que hemos sido llamados por el Señor, que hemos recibido salvación por medio de Jesucristo al creer que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre como su creación. Somos criaturas de Dios, no somos un accidente bueno del cosmos. Y este vino a darnos salvación porque pagó por nuestro pecado, por la caída del hombre, de Adán y Eva, y que esta fe dada por él, porque es don de Dios, nos hizo renacer para una esperanza viva, nacer de nuevo. Hemos sido escogidos por Dios desde antes de la creación del mundo, eso dice la palabra, no lo digo yo, lo dice que fuimos desde antes de la creación del mundo, fuimos escogidos por el Señor para vida eterna, y en su momento, en tiempo y espacio correspondiente de cada ser humano que Él ha, en primer lugar, llamado, siendo traído a salvación, a cada uno de nosotros en tiempo y espacio nos dio esto. Y es a los que me refiero, a los dispersos y aislados para bien. Y es muy importante que empecemos con esto, con algo muy, muy importante, que debes de dimensionar el tamaño de las circunstancias por las que estamos pasando. Las circunstancias por las que estamos pasando como congregación, no nada más nosotros, sino todas las congregaciones, o la mayoría de ellas, las que siguen las reglas, las que son desordenadas y se juntan poniendo en riesgo sus propias vidas, pues hay estos temerarios con fe, supuestamente no. Eh, entonces, para términos del virus, es exactamente una fiesta COVID que una reunión de cristianos piadosos reunidos. El fin no justifica los medios. Entonces, pues es exactamente lo mismo. A los que hemos decidido seguir las reglas sanitarias en este país, particularmente en esta ciudad, no nos estamos congregando. Y es entonces el primer punto que debes de tener un dimensionamiento muy claro de la situación, no solo por los muertos, no solo por los nuestros, también que han muerto, hermanos, hermanas en Cristo que han muerto porque el Señor así lo dispuso, no por esta cuestión tan evidente que está pasando en el mundo, diferente a todas las cosas, por todas las situaciones que se están dando, que son diferentes a situaciones como lo comentaba en la predicación pasada, sino que realmente nos demos cuenta que esto nunca había pasado. He revisado la historia de la iglesia, me he pasado mucho tiempo revisando la historia de la iglesia desde el año 1, cuando fue la persecución y fue dispersa la iglesia por todo el mundo antiguo, que antes se conocía, fue dispersa la iglesia, perseguida, maltratada y demás. Y las reuniones que llegaba a haber eran secretas, pero eran reuniones al fin y al cabo. Finalmente se juntaban 2, 3, 4 personas, como el día de hoy en algunos países donde está prohibido el evangelio. Dicen, yo no he estado, no lo he visto, pero hay quienes comentan que pues algunos se reúnen ahí como pueden y demás, pero en otros países fue esta situación de prohibir el cristianismo, y esa fue la razón por la que estaban dispersos y aislados algunos hermanos. Y bueno, donde había más de dos, pues era fiesta, pero incluso estando uno solo, pues estaba la presencia de Dios, de Cristo con estos hermanos. Sin embargo, algo que no ha pasado la iglesia
de Cristo es esta situación de que sin estar prohibido explícitamente el Evangelio, las reuniones, que es una de las cosas que el Señor puso desde el primer día que resucitó en domingo, y hubo esta reunión y posteriormente el Señor siguió con el domingo reuniéndose con los suyos, fue algo que no había pasado en la historia, lo he revisado, independientemente de las persecuciones, insisto y aclaro, que no sea por una cuestión de persecución, nunca había sucedido que las iglesias, ni por cuestiones políticas, ni por cuestiones religiosas, podrían reunirse. Revisé muy pocos datos cuando había la peste, a principios de ese siglo y todo. No hay muchos datos al respecto, la verdad. He estado buscando. Los escritores son muy pocos en esos tiempos, por ejemplo, cuando fue la gripe española y ese tipo de situaciones ya más actuales. No hay mucho, por eso no te puedo confirmar, pero tampoco negar. Ahora sí que como abogado, concediendo sin, ¿cómo dicen? Concediendo sin aprobar, una cosa así rara, que hayan prohibido explícitamente las reuniones de los creyentes, incluso de los católicos. Parece ser que no fue un tema de interés, porque no fue mundial necesariamente, no fue mundial necesariamente, y es lo que me permite a mí decir que con la gripe española, en algún lugar de África escondido, en algún lugar en lo más recóndito en una parcela en Veracruz, aquí en nuestro país, pues lo de la gripe española de alguna u otra forma, eh, pues no impidió la reunión en otras partes del mundo de los creyentes. La particularidad, insisto, que esto es a nivel mundo, hasta donde se conoce, porque antes no se sabía, pues por los tiempos de Pablo, pues no se sabía que había gente del otro lado del planeta, simple y sencillamente. Bueno, una vez hecho esta introducción, es ya momento de que entendamos que el Señor continúa su obra. Si bien es cierto que las congregaciones han estado en pausa, algunas, la mayoría, algunas insisto que no, pero de todas maneras no se llenan porque pues está prohibido y al menos en este país ya desalojaron algunos cuantos, pues porque los vecinos que no son creyentes, pues evidentemente oyen que los aleluyas ya se juntaron y aleluyas o no, como les dicen con desprecio, pues hablan a la delegación y les caen encima y pues muy cristianos, pero de que se enferman y contaminan y a otros. Entonces, incluso las reuniones que se llegan a hacer son con 30, 40 personas, pero se están poniendo en riesgo de que les cierren definitivamente porque los vecinos los denuncian. Y con justa razón, además. Bueno, ok. Dios continúa su obra a través de Jesucristo por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y este es un clamor que siempre David huyendo, estando solo, metido en una cueva, sin sus gentes reunidos, incluso estando maltratado, perseguido, hizo un clamor en Salmo 138. El Salmo 138 es hermoso por el clamor de petición de ayuda y de protección de Dios, pero solamente te voy a leer el versículo 8. Salmo 138, 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Punto. Con Saúl o sin Saúl, con cuestiones o sin cuestiones, el Señor va a cumplir su propósito en mí. Y está hablando a nivel personal. El Señor había determinado que fuera rey de Israel. Pero no solo ese era el propósito de David en esta tierra, ser rey de Israel. Era continuar con el plan de Dios para que, como explicaba la vez pasada, el domingo pasado, a través de lo que es la pacto, tanto el pacto de Abraham, el palestino, y el pacto davídico,
perdón, creo que lo decía en la clase, ya no me acuerdo muy bien, continuara esto para que se diera la descendencia de David, de la tribu de Judá, de donde vendría el león de la tribu de Judá, y era ese propósito eterno, al mismo tiempo el propósito de David. Y dice, Él cumplirá su propósito en mí. Bueno, el Señor va a cumplir su propósito en ti, que no es solamente el librarte de cosas, o como lamentablemente hoy muchas iglesias insisten en enseñar, en que debes de crecer en fe para ser bendecido, y ya, y volverse a reunir y seguir siendo bendecido tú. Pero el propósito de Dios, así como el de David, continúa. Y el propósito de Dios en ti es el mismo para que continúe tu fe siendo salvado y que en un momento determinado o nos vayamos y nos llame el Señor con la muerte que haya determinado Él para cada uno de nosotros, porque hasta eso está en sus manos, o bien sobrevivir si somos la última generación, como yo siempre he sospechado, el Señor venga y seamos arrebatados, y los que hayan muerto en Cristo serán resucitados, transformados junto con nosotros, y el Señor, el propósito de Dios contigo es llamarte junto con todos los demás en el arrebatamiento. Ese es el propósito de Dios. El Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Cuál es el propósito de Dios en ti? Bueno, el preservarte la vida para ser arrebatado en vida y ser transformado en vida en este cuerpo, o bien de los que se han ido ya con el Señor en Cristo, ser resucitados, junto con nosotros transformados y encontrarnos en las nubes con el Señor. Ese es el propósito. Igualito que el de David, eterno. Tu misericordia, dice el Salmo 138:8, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y algo muy importante que clama David, y clámalo tú si todavía tienes alguna duda en tu corazón: no desampares la obra de tus manos. No desampares la obra de tus manos. El estar disperso y aislado, lejos de ser un motivo de enfriarse y de dejar de orar y de dejar de leer la palabra y de dejar de congregarse virtualmente como lo estamos haciendo, porque así el Señor lo dispuso. El Señor dispuso de esta pandemia para que los suyos estemos dispersos y aislados, para bien. ¿Y cuál es para bien? Para el propósito de seguir con su plan profético. ¿Y por qué para bien? Porque es simple y sencillamente porque los que aman a Dios, todas las cosas sirven para bien, e incluso el estar en medio de esta pandemia sirve para bien. Incluso el haber perdido a alguien muy amado, a él le sirvió para bien, o a ella que ya están con el Señor, le sirvió para bien. Y a los que estamos aquí es para bien. Y para los que están enfermos es para bien. Si lo creemos en nuestro corazón, no desampares la obra de tus manos. No desampares la obra de tus manos. Y esto es algo eterno y maravilloso. Eterno y maravilloso que yo te ruego que consideres nuevamente. ¿Por qué? Porque dice Pablo en Filipenses 1:6, dice Pablo en Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, dice, estando convencido por el Señor, porque es una persuasión, ¿sí? Pablo fue persuadido por el Señor, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso vemos que es muy importante que este evangelio que yo estoy predicando, que es el de Cristo, no se quede solamente en crecer en fe para ser bendecidos y ya, y tener una vida. Y si tienes fe y quieres una fe como la de David o como la de Daniel o como la de Pablo,
Sí la puedes tener, pero para el propósito eterno. No nada más para ser bendecido y puedas regresar a comprar a Liverpool tus cosas. Es ofensivo, es evangelio. Y sí, estoy molesto. Hace tiempo eh, que no escuchaba cosas de otros lados, pero sí estoy molesto porque están haciendo sus planes para el 2021 como si no pasara nada. Y los congresos y los apóstoles y que compartas la palabra y para que otros sean bendecidos en esta tierra y un montón de cosas, pero no para salvación y mucho menos para obediencia y menos para negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Reunirse para alabar al Señor sí está muy bien, pero como les gusta, o sea, ya no voy a hablar de ello, no quiero distraerte con eso, ¿sí? O sea, es un evento único en la historia de la humanidad, particularmente para que en esa humanidad esté la iglesia del Señor y que esté con la misma medida que toda la humanidad de dispersión y aislamiento y con riesgo de enfermarse. El Señor permitió que su iglesia estuviera ahí porque en la palabra de Filadelfia, de la iglesia de Filadelfia es: te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra. Y yo he dicho que yo creo que esta es la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra, estando la iglesia de Filadelfia en la tierra de la cual somos parte. Y que llegará un momento en esa puerta abierta que está en el cielo y diga el Señor: ve, sube acá y lleguemos. Y entonces Apocalipsis 4 y 5. Cosas terribles le pasan a aquellos atrapados en donde ya no tienen ningún propósito para estar así. Mira, Nelson Mandela, yo no sé si fue salvo o no, ni nada, pero nada más quiero hablar particularmente de él, que estando encarcelado nunca perdió su propósito. ¿Sí? Y un cristiano, estando encarcelado, como Pablo, nunca perdió su propósito. Propósitos diferentes, uno santo, el otro humano, pero es digno de reconocimiento de gente como Mandela, Nelson Mandela, eh, que estuvo en la cárcel y nunca perdió su propósito. Gente notable que estando atrapados perdieron su propósito. Pero si tú, estando aislado, bajo peligro constante de que seas contaminado, lo creas o no, eh, de este virus que está afectando a todo el mundo. La cifra de muertes lamentablemente se va incrementando en este país dentro del top 10 y dentro del top 10, sin importar el número de habitantes, eh, está dentro de los top 5 y es algo tremendo, porque si tú estás perdiendo el propósito y no estás entendiendo más bien ni siquiera que hay un propósito por el cual estés aislado para bien, va a pasar lamentablemente lo que le pasa a todos los humanos que están atrapados sin un propósito. Hay quienes están atrapados no en una cárcel ni en su casa, hay quienes están atrapados en su propia vida y son prisioneros de sus propios pecados y son prisioneros de sus propias frustraciones y son prisioneros de su propio carácter y pierden el propósito. Entran cosas horribles como la desesperación, la tristeza, las personas se enferman de depresión, las personas pierden un sentido y se arriesgan. Y se arriesgan y hacen cosas sumamente riesgosas
porque ya no aguantan el aislamiento. Este compositor tan famoso, Armando Manzanero, reveló el hijo, pues palabra confiable, me imagino que el hijo no tenía por qué mentir y menos con lo que dijo, que mucho de lo que pasó fue porque su papá decidió no quedarse en casa, sino salir a dar el rol, porque decía, es que si me quedo aquí en la casa en Navidad me voy a morir. Bueno, se murió, pero no por quedarse en su casa, sino por salir. Son palabras del hijo de este señor compositor, no salió con chismes de televisión, sino que fue algo muy triste, muy lamentable. Sin embargo, el Señor en ese cumplimiento de la obra, eh, y al no haber estos antecedentes, el Señor está alimentándonos a nosotros. Y voy a hablar ahora solamente de renuevo de amistad, porque es lo único que conozco a fondo, porque yo estoy en contra de los que generalizan toda la iglesia. Pues, ¿cómo saben que toda la iglesia? ¿Conocen acaso la iglesia que está en Uganda a fondo, como para decir toda la iglesia está mal? Esos que generalizan y que todos los pastores están mal y que todos los creyentes están mal, cuando son personas norteamericanos que conocen Norteamérica y 2 o 3 países de América Latina y se acabó. Pero bueno, ten cuidado con los que generalizan que toda la iglesia, ¿ok? O que el Señor ya les mostró lo que va a venir diferente a lo que ya estudiamos, porque es palabra de Dios. Bueno, nosotros tenemos la gracia de Dios que hace un año, más de un año, el 15 de enero del 2020, subí la primera clase. Hace un año, 15 de enero de 2020, subí la primera clase sin saber absolutamente nada de que esto que iba a pasar. Se había escuchado de que los chinos y que un virus y que quién sabe qué y que bueno, pues ya ves que tienen gustos exquisitos para comer, pues quién sabe qué se habrán comido los chinos, que un virus por allá, solamente. Pero el Señor me llevó a tener esta cosa en mi corazón de tener este medio de comunicación para las clases los miércoles. ¿Por qué? Porque, bueno, era cada vez más complicado los miércoles por el tráfico, por las cosas y tal. Pagábamos el lugar donde estábamos, no tenemos un lugar propio, no tenemos un auditorio, no tenemos nada en ese aspecto, gracias a Dios. Y pues decidí en aquel entonces pues que las clases fueran de los miércoles, fueran por el canal de YouTube de Renuevo de Amistad. Fue el miércoles 15 de enero del 2020 se subió la primer clase. De ahí en adelante empezamos a subir con series y para hacerte un resumen, en el canal de Renuevo de Amistad de YouTube tenemos 98 videos. 98 videos que incluyen conferencias, la de los domingos a partir de abril, si mal no recuerdo, porque fue en un tercer domingo de marzo del año pasado, si mal no recuerdo, que se dio la alerta roja y cero todo, alerta, semáforo rojo, cero reuniones, y hay 98 videos en donde esta que va a subir será la 99 y la clase del próximo miércoles, si Dios nos presta vida a ti y a mí, será la número 100. 100 videos entre las predicaciones, las mías, la de la pastora y la de los diáconos que han compartido, más tenemos ahí la primera serie de por qué pasa lo que pasa. Tiene un gran número de vistas, un poco menos del 50%. Esa serie ha sido vista en otros países que no es México, ¿sí? La serie es por qué pasa lo que pasa con sus diferentes clases. La siguiente serie se llamó Diferencia entre un evangelio y otro, diferencia entre tal y tal. La tercera serie fue Días Extremos, que es de escatología,
escatología de una manera muy simple, entre 35, 40, 45 minutos más o menos. Las primeras fueron de 25 minutos, considerando que el domingo pues nos íbamos a ver, ¿no? La primera serie, pero ya después pues nada, entonces había que meterle más carne. La siguiente serie fue Carismas Satánicos en tiempos de pandemia. Esta tiene también muchas vistas, no comparado con las vistas que hay de un grupo de rock o cosas así, pero sí muchas vistas de que yo le doy gracias a Dios que con una vista, con uno que se salve junto conmigo es suficiente, gracias a Dios. Y luego di el anuncio que íbamos a profundizar aún más con minería bíblica. Y comencé con la serie El legado de Jesucristo del Evangelio de San Juan, capítulos 13 al 17. Al terminar esta serie, empecé con la serie de doctrinas fundamentales de la Biblia. Y te voy a leer los títulos. No estoy haciendo un comercial, sino estoy diciéndote que Dios continúa la obra contigo, porque puedes tener no nada más un Dios que estás esperando a que te bendiga o te sane, sino que tienes un Dios, la primera parte, que fue la doctrina de Dios, te voy a leer la primera clase en adelante, Dios único, su nombre, la Trinidad, eternidad, Dios eterno, Dios inmutable, la presciencia de Dios, la sabiduría de Dios, la santidad de Dios, la bondad de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios. Dios es fiel, misericordioso, justo, bondadoso, santo, sabio, todo lo sabe, no cambia, es Dios, Dios es Dios eterno. Lo que es la Trinidad y que es un nombre que es por sobre todo nombre, que es Jesucristo, porque es en el nombre en el que se va a doblar toda rodilla. Tenemos mucho. El Señor nos ha dado mucho y nos va a seguir dando más. Yo no sé si van a cambiar las cosas. Yo no sé si nos podamos reunir otra vez o no, ni cuándo. Pero todo esto es alimento de Dios para nosotros, aún sin reunirnos. Esto que el Señor ha hecho, que es maravilloso en el contexto de sorprendente, que a nivel general ha permitido que su iglesia, cualquiera que sea la denominación, o sus iglesias, aunque sea la mismísima iglesia o congregaciones que cumplen con el perfil de la iglesia de la Odisea, parejo ha permitido no reuniones a nivel mundial. Y si los que están en la necia, pues ya será de ellos quienes darán cuenta. Pero nosotros tenemos este privilegio inédito de ser parte de esta generación donde sucedió algo que nunca había sucedido. Este trato nuevo de Dios con el creyente. Dios llama a la gente como quiere llamarla. Y Dios llamó a Moisés por medio de una zarza ardiente. Dios nos llama de diferentes formas. Y si Dios te está llamando por internet, por increíble que parezca, debes oírlo. Y si Dios te está alimentando por medio de internet, debes alimentarte. Y dejar de esperar o no esperar algo que solo está en el total y completo dominio de Dios y no de que si nos dan vacunas o no. O no de que si pasa tal o cual cosa de hombres. Estar quietos y ver que Él es Dios. ¿Por qué? Porque el Señor ha usado este método, y ahora te voy a decir cuál, antes. Y mira, te voy a leer algo que es muy importante que entiendas y me dé explicar yo lo mejor posible con la ayuda de Dios. Lo que te voy a leer es una forma de dispersión y aislamiento de Dios que hizo 2 veces, ¿sí? 2 veces con 2 cautiverios de Israel. ¿Sí? En
en ese cautiverio, en el primer cautiverio, y también en el segundo, pero particularmente en el primero, que fue sumamente violento por parte de Nabucodonosor, para simplemente esparcir a su pueblo por juicio y llevarlos cautivos, y estando en cautividad, el Señor hizo esto para que para bien, volver a reunir a su pueblo. Y te voy a leer Jeremías 24 del 1 al 10. Ojo, no estoy diciendo que esto es una obra de Dios para cautiverio de la iglesia de Cristo. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que el Señor ha permitido que estemos aislados, es decir, en nuestras casas, pero sin congregarnos, siendo alimentados por Dios de una manera nueva que no habíamos pues visto anteriormente a manera general. ¿Okay? Había un canal de televisión ahí, o no sé si esté todavía, que muchos hermanos se quedaban un domingo y vean una predicación, la que fuera, en ese canal, y ya. No. Esto es general, ¿ok? Jeremías 24 del 1 al 10, te lo voy a leer. Jeremías 24 del 1 al 10. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, pero como brevas, y la otra tenía higos muy malos, de tan malos que no se podían comer. Y Jehová me dijo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos. De los malos no se pueden comer. Versículo 4. Vino palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien. Versículo 6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, vuelve a decir, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Versículo 7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que yo les di a ellos y a sus padres. Dios actúa como Él quiere, y un ejemplo de algo que Dios hace, que al haberles dado la tierra de Israel, y al haber sido cautivos por su idolatría y por su pecado, fueron llevados cautivos. Pero dice, hay dos tipos de cautivos. Están los cautivos que son los higos buenos, y están los cautivos que son los higos malos. A los higos buenos yo los voy a tener como ejemplo de mi bien. Es para bien, porque cuando los haga regresar después de 70 años, si mal no recuerdo, de 40 años, 70 años, no recuerdo, los haré regresar a la tierra, y yo les seré por Dios. Es más, para que esa generación ya sea otra generación la que regrese a la tierra que yo les di a Abraham, a Isaac y a Jacob, les prometí, y que Josué recuperó, por cierto, o la conquistó con la ayuda de Dios, y regresarán y me serán una nueva generación, y serán
yo seré Dios para ellos y los plantaré y los bendeciré y todo. Pero a los higos malos, es decir, a los cautivos malos, de esos van a ser ejemplo de escarnio y van a ser ejemplo de juicio, van a ser ejemplo de infidelidad a Dios. Bueno, escúchame muy bien lo que voy a decir. No estoy profetizando nada. Lo que estoy diciendo es que Dios tiene este método. Y supongamos que el Señor nos ha esparcido para que nos vuelva a juntar, pero no a una tierra, no a una congregación. Nos vuelva a juntar a todos los higos buenos en un arrebatamiento para encontrarlo en el cielo. Y a los higos malos, los malos creyentes, que se les dio la misma tierra, los que cumplen con la iglesia de la Odisea, que es gente que es vomitiva a los ojos de Dios, porque Jesús dice, ojalá fueras frío o caliente, por lo tanto te vomitaré de mi boca. No estoy diciendo yo, no estoy haciendo juicio sobre nadie, simplemente estoy diciendo, ¿qué tal que Dios ocupa exactamente el mismo método, pero a la iglesia de Cristo, para que se cumpla lo anterior que prediqué de Apocalipsis 5? ¿Qué tal que el Señor ha permitido esto de esparcirnos, de aislarnos y tener este medio de alimento que el Señor nos está dando a los fieles? Como decía la pastora, los que siguen fieles al Señor, escuchando las clases, que siguen con su diezmo y su ofrenda exactamente igual, con o sin congregación. ¿Por qué? Porque no lo hacen a los ojos de los hombres, lo hacen con el amor a Dios. Con el amor a Dios, no lo hacen para que nadie los vea. Los que han estado diezmando y ofrendando lo están haciendo exactamente del mismo modo, y esto es gloria a Dios por esas vidas, porque no necesitan que yo los vea, no necesitan que yo vea el nombre. Algunos que me hacen favor, yo les respondo de poner nombre, y a los que no son igualmente bendecidos, y es una gloria maravillosa del Señor. Es una gloria maravillosa del Señor que hace Él hace esto maravilloso que finalmente estamos recibiendo de Dios. ¿Qué tal que el Señor está usando el mismo medio? Si el Señor nos hace regresar a las congregaciones, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, y el arrebatamiento es dentro de 200 años. Bendito sea Dios. Pero ¿qué tal, mi amado? ¿Qué tal, mi amada? Hermano y hermana, ¿qué tal que el asunto es así por lo extraño, lo diferente, lo inédito de esta pandemia que ha hecho que los verdaderos creyentes estemos dispersos, estemos dispersos y aislados, pero para bien, porque los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien, y como el Señor le dijo a Jeremías acerca de los buenos higos, a todos me los llevé para bien, y a otros, pero para mal, porque Dios es soberano, porque Dios es justo, porque Dios es bueno, y porque para siempre es la misericordia de Dios. Para siempre es la misericordia de Dios, y no podemos cerrar los ojos nosotros como iglesia de Cristo de que este aislamiento y esta dispersión son cosas que han estado muchísimo más allá de alguien de lo que se haya imaginado. Hay personas que de veras no teníamos temerosos de Dios, viendo las cosas, siempre estando observando las cosas del mundo, no para enterarse del mundo, sino para entender las cosas de Dios y los tiempos proféticos. No había ni siquiera la idea de que sucediera esta cuestión inédita a nivel mundial. Porque como está pasando en Australia, como está pasando en México, como está pasando en todas las partes del mundo, los que no tienen internet, pues yo no sé cómo le están haciendo. Los que no tienen internet, pues yo no sé cómo le están haciendo, pero están aislados. Igual se mandan cartas desinfectadas. Yo no sé, pero el Señor lo permitió. ¿Sí? Y algo que sí hay,
porque, por ejemplo, ves en series como una serie, estaba viendo una serie de televisión, una serie de televisión de judíos y de Cisjordania, una serie de televisión de Cisjordania e Israel y Tel Aviv y todo, y cómo está el tema del terrorismo y los de tal nombre y tal. Todos usan celular. No gringos, por supuesto, pero usan celular. O sea, ya este tema de la comunicación ha llegado a todos los niveles en donde hay más celulares que humanos. Se ha contado el número de líneas y hay casi el mismo número de líneas telefónicas con acceso a internet de si mal no recuerdo el dato, de por lo menos 3/4 partes de la población mundial, independientemente del nivel socioeconómico. Entonces, pues no me extrañaría que el Señor esté haciendo esta cosa maravillosa. No me extrañaría que el Señor esté haciendo esto glorioso. Que ores, que consideres la posibilidad que el Señor trate igual o más contigo que cuando te congregabas. Que ores más, que leas más, que entiendas más, que prediques más a otros. No que si la bendición nada más, predica la salvación, no la bendición. Predica a Cristo, no prediques el cristianismo, predica a Cristo, predica al Señor, predica las cosas que Dios está haciendo para nosotros en todo esto. La congregación y congregantes más indefensos que yo veo son los que tienen más motivación ahorita, pero para ser bendecidos. ¿Por qué lo digo? Por juicio no, porque lo veo y pues tengo que ver. Y las transmisiones son para mantener la fe, pero para ser bendecidos. Y ya. Pero no para revelación, para bendición, pero no para revelación de ser salvos, sí ser bendecidos, pero sobre todo para estar firmes ahora sin reuniones. Queridos, queridas hermanos, hermanas, amigos, es tiempo y ha sido tiempo desde hace ya un año que tomes más en serio las formas de Dios en este tiempo. Tomes más en serio las formas de Dios porque Él mueve naciones. Él quita y pone reyes. Él es fiel, misericordioso, justo, bondadoso, santo, sabio, todo lo sabes, inmutable, es eterno y es único. Todo es lo que tú tienes la enseñanza. Es bíblica. No te enseño nada que no esté en la Biblia. Es tiempo que tomes en serio la situación por la que estamos pasando. No es que yo sí creo en la pandemia, pues qué bueno, de eso se trata. Es que yo sí me cuido, sí, qué bueno, de eso se trata. Pero que tomes más en serio que es obra de Dios para algo, para un propósito. Por eso comencé, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Cómo ayudará para bien esto? Que estés oyendo esto en un celular o en una televisión o lo estés oyendo, cómo el Señor lo va a usar para bien y va a estar obrando en tu corazón aún más que si estuvieras en la congregación, que es una bendición estar juntos, congregados, abrazándonos y los que nos queremos y tal, de verdad es una bendición alabar a Dios juntos en armonía. Mirad cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sí, pero con pandemia no se puede. Y eso es obra de Dios.
Entonces, dispersos y aislados para bien. ¿Qué tal que, que el Señor esté usando un método que ya lo usó 2 veces? Dispersar dispersar para juicio, porque el juicio comienza por la casa de Dios, y juntar, pero no en las congregaciones grandes o chiquitas o todo, ¿no? Juntar en los cielos a los higos buenos y a los higos malos, dejarlos en la tierra, para ejemplo de juicio y ejemplo de infidelidad y de tibieza y de mundanalidad y de pecado, llamándose cristianos. Si tengo razón, bendito sea Dios. Si no tengo razón, bendito sea Dios. Si nos volvemos a juntar, bendito sea Dios. Si nunca nos volvemos a reunir y nos reunimos con el Señor en los aires, bendito sea Dios. Pero para todo, bendito sea Dios. Y debes de prepararte, mi amado, mi amada. Debes prepararte, debes hacer tu esfuerzo, debes ser fiel, debes de ser constante, estar firme y seguir tu vida cristiana. De los que me conocen, como si estuvieras platicando conmigo a diario en la congre y todos los días de tu vida fueran domingo y estarías metido ahí en la congregación así portándote así, ya sabes, ¿no? O sea, todo bien, arregladito, peinadito y con micrófono cantando, aleluya. Ah, bueno, no así de antiguo, pero bueno, así tu comportamiento. Todos los días. No por fidelidad a la iglesia o a mí. No, mi amado, eso ya se acabó. El llenarle el ojo al pastor ya se acabó. El estar en una congre cool para ser bendecido ya se acabó, aunque le insistan, ya se acabó. Lo de los grandes congresos de apóstoles para decretar y sanar y los evangelistas y la Liga de la Justicia. Bueno, no, la Liga de la Justicia de Apóstoles. Estoy para la Liga de la Justicia con Batman y Superman. Bueno, pero que la Liga Mundial de Apóstoles, y eso ya se acabó. Y si no se acabó y sigue, bueno, toma esto como un buen mensaje de bendición para tu vida, como una posibilidad y ya. Pero para mí ya se acabó. Ya se acabaron los conciertos en donde el cantante intérprete, porque ni siquiera es compositor de canciones cristianas, en los grandes conciertos en donde se hincan para adorar delante de 4,000 personas, pues delante de 5, 4,000 personas, pues yo sí adoro re bonito, hincado ahí, orando, o sea, eso se acabó. Yo no sé de qué van a vivir. Bueno, al ratito van a salir los conciertos virtuales, no te preocupes. Todo eso se acabó. Porque aunque se junten 30, los otros 8,000 o los otros 30 no van a tener ese estímulo que antes tenían. Lo de la alabanza con puro jovencito saltando ahí y todo, pues sí, seguirán transmitiendo, sí, pero pues también no es lo mismo. Mi amado, dispersos y aislados para bien. Quiero pedirte, por favor, que lo consideres, que me des la oportunidad de seguirte sirviendo con las clases. El miércoles será el video número 100. A mí me va a pedir cuentas el Señor y yo le voy a decir, Señor, les dejé un menú de 100 platillos. No todos míos, porque no soy el único chef en esto. No todos míos, pero les dejé 100 platos servidos. Y el Señor va a decir, ok, de eso tengo la conciencia tranquila, pero déjame por favor servirte.
Escucha las clases, compártelas. Vuelve a escuchar las predicaciones. Inscríbete al canal. Pon las notificaciones. Por amor, no por popularidad, sino por amor a otros. No pasa que digan, ¿y ese barbón qué nombre? Ya no pasa de ahí. No me van a criticar a mí. ¿Te parece que oremos? Padre de todas misericordias, Padre Santo, Dios bendito, en esta mañana, en esta tarde, Señor, hoy estamos con la plena convicción, Señor, de que tú eres bueno y fiel, de que tú, Señor, estás con nosotros y que has permitido esto, Señor, único en el mundo, único en la historia. Que tú, Señor, en tu amor nos has enseñado que aún estando aislados, aún estando, Señor, dispersos, sigues obrando en nosotros. Y que puede ser, Señor, que en algún momento en tu santa soberanía digas, vengan acá los higos buenos como en la parábola. No los hijos buenos, porque no hay hijos buenos, hay hijos salvos, hijas salvas. No hay hijos buenos o hijas buenas, hay hijos salvados y salvadas. Que nos llames, Señor, a reunirnos contigo en el cielo y que a los higos malos los dejes de escarmiento a la tierra como una muestra, Señor, de que ahí viene el juez y que, como cantábamos hoy, los cielos se abren, su gloria vendrá y verán al que traspasaron y dirán, Él es Rey, Él es Señor. Señor, ayúdanos a seguir creciendo. Ayuda a mis hermanos y hermanas a ser fieles, a ser buenos, Señor, creyentes, constantes. En el nombre de Jesús te lo pido y yo bendigo a cada uno, Señor, en tu nombre que esté escuchando esto, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues muchas gracias y estamos el miércoles siguiente, si Dios nos presta vida, con la siguiente clase. Te dejo con la pastora.